En una gélida tarde en Frost Hollow, un perro viejo yacía encadenado al frío y húmedo cemento. Sus costillas se marcaban a través de su pelaje ralo, su cuerpo temblaba con el viento. Sobre él, su dueño se burlaba, dándole patadas suaves y gritando: «Inútil. Estarías mejor muerto». Pero el perro no ladró. No se resistió. Simplemente levantó la vista, cansado, quebrantado, pero no derrotado. Y entonces entró Alora Vance, una maestra de escuela con manos frías y un corazón que ya había sido destrozado una vez. Miró a aquel perro como si contemplara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo y le entregó el último dinero que tenía para salvar una vida que todos los demás ya habían dado por perdida. No tenía ni idea de que aquella pequeña decisión no era casual, sino obra del destino. Porque aquel perro estaba a punto de llevarla de vuelta a un fragmento de su pasado ligado al marido policía al que creía haber perdido para siempre. Y lo que sucede a continuación no es solo una historia de rescate. Es algo que te conmoverá profundamente y, a la vez, te reconfortará. Si crees en el destino, quédate con esta historia hasta el final. Porque a veces las historias más bellas comienzan en los momentos más oscuros. No olvides suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Nuestra historia de hoy transcurre en Frost Hollow, Montana, en una tarde de finales de invierno, cuando la luz del sol menguante pintaba las calles cubiertas de nieve de un suave color ámbar, y el frío se colaba silenciosamente en cada rincón del pueblo. Frost Hollow no era un lugar elegido para empezar de nuevo. Era un lugar donde se refugiaban cuando no tenían a dónde ir. Las casas de madera permanecían inmóviles bajo la nieve. Los caminos estaban casi vacíos, y el viento traía un sonido bajo interminable que parecía el susurro de historias olvidadas entre las montañas. Alora Vance, una maestra de primaria de 35 años, caminaba lentamente por la acera helada. Vivía sola en una pequeña cabaña al borde de un bosque de pinos, donde las mañanas eran tardías y las noches llegaban temprano. En el pueblo la conocían como una persona tranquila y amable, que nunca faltaba al trabajo, que sonreía con dulzura pero nunca se quedaba mucho tiempo para conversar. Un año antes, había sido algo completamente distinto. Había sido esposa. Su esposo, Daniel Carter, había sido policía canina. Murió en acto de servicio durante una operación invernal de la que nadie en el pueblo habló en detalle. Después de eso, la vida de Alora no se desmoronó de forma dramática. Simplemente se quedó en silencio. Un silencio que se instala lentamente, como la nieve, hasta que todo queda cubierto. Esa tarde, Alora abrió la puerta de un restaurante de carretera, un poco apartado de la carretera principal. Una campanilla sonó sobre su cabeza. Dentro, el ambiente era cálido pero denso, impregnado del olor a comida frita y madera vieja. Unos cuantos camioneros permanecían sentados en silencio junto al mostrador. Nadie levantó la vista por mucho tiempo. Detrás del mostrador estaba Rick Dawson, un hombre de 50 años, dueño de un restaurante, de complexión robusta y con una expresión cansada que hacía tiempo se había transformado en indiferencia. Se secó las manos con un paño y asintió brevemente a Alora. «¿Café?», preguntó. Ella asintió y se sentó junto a la ventana. Mientras esperaba, algo le llamó la atención. Al principio no era un sonido. Era un movimiento, apenas perceptible, en la parte trasera del edificio. Alora giró ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos mientras intentaba ver a través del cristal esmerilado. Luego se puso de pie. Salió al exterior y el frío le golpeó la cara de inmediato. El viento arreciaba ahora, cortando su abrigo mientras rodeaba el restaurante. La nieve crujía bajo sus botas, cada paso resonando en el silencio. Y entonces lo vio, un perro viejo y flaco, encadenado a un poste de metal clavado en el suelo helado. Su pelaje era opaco y desigual, apelmazado en algunos lugares como si no lo hubieran cuidado en mucho tiempo. Sus costillas se marcaban claramente con cada respiración superficial. La cadena alrededor de su cuello era corta, obligándolo a tumbarse sobre el frío cemento en lugar de la nieve a su lado. No ladró cuando se acercó. No intentó moverse. Solo levantó la cabeza ligeramente. Sus miradas se cruzaron. Había algo en esa mirada que hizo que Alora se detuviera por completo. No era miedo, no exactamente. Era cansancio, sí,
pero debajo de eso, algo más. Algo que no se había rendido. Detrás de ella, la puerta se abrió con un fuerte crujido. Rick salió, ajustándose la chaqueta. Miró al perro y luego a Alora. «No te molestes con eso», dijo secamente. «Ya está hecho». Alora no respondió de inmediato. Dio unos pasos más hacia el perro y se arrodilló lentamente. La respiración del animal era irregular y su cuerpo temblaba ligeramente por el frío. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó en voz baja. Rick se encogió de hombros. Ya era hora. Alguien lo dejó allí. Lo guardé un tiempo. Pensé que podría ser útil. Resulta que no sirve para mucho. El perro se movió ligeramente como si intentara acomodarse, pero la cadena lo mantenía en su sitio. Alora notó las marcas de desgaste alrededor de su cuello, la debilidad de sus patas incluso cuando intentaba moverse. «Necesita ayuda», dijo. Rick soltó una risa corta y sin humor. «Necesita irse. Eso es lo que necesita». Alora volvió a mirar al perro. El viento rozaba su fino pelaje. Por un instante, vio algo más, no solo al animal frente a ella, sino un recuerdo que no podía explicar del todo. Una presencia, una sensación que no se había permitido tocar en mucho tiempo. Extendió la mano lentamente. El perro no se apartó. Sus dedos se posaron suavemente sobre su cabeza. El pelaje estaba frío, demasiado frío. «¿Cuánto?», preguntó. Rick la miró sorprendido. Luego su expresión cambió a algo más calculador. «¿Lo quieres? Tómalo, lo que tengas en el bolsillo». Alora se quedó allí un segundo. En el bolsillo de su abrigo guardaba los ahorros de los últimos meses. No era mucho. Estaba destinado a la compra, la calefacción, pequeñas reparaciones, cosas necesarias para pasar el resto del invierno. Lo sabía. Lo entendía perfectamente. Pero el perro volvió a alzar la cabeza y la miró. Alora metió la mano lentamente en el bolsillo. Sacó los billetes doblados y los sostuvo un instante, sintiendo su peso, no solo como dinero, sino como seguridad. Luego se los entregó. Rick tomó el dinero sin decir palabra. «Ahora es tu problema», dijo, volviéndose hacia el restaurante. Alora no respondió. Ya estaba arrodillada junto al perro, intentando con cuidado aflojar la cadena de su collar. Tenía las manos firmes, pero la respiración agitada. Cuando la cadena finalmente se soltó, el perro no se movió al principio. Luego, lentamente, cambió de postura. Alora deslizó un brazo bajo su cuerpo, sosteniéndolo con la mayor delicadeza posible. Era más ligero de lo que esperaba, demasiado ligero. «Está bien», susurró, más para sí misma que para el perro. «Vienes conmigo». El camino a casa fue lento. A ratos, el perro intentaba caminar solo, pero le temblaban demasiado las patas. Casi todo el trayecto, Alora lo cargó, deteniéndose a menudo para ajustar su agarre, recuperar el aliento y asegurarse de que seguía respirando. Cuando llegaron a su cabaña, el cielo se había oscurecido y la última luz se desvanecía tras las montañas. Dentro, el ambiente era más cálido, pero aún reinaba el silencio. Alora acostó al perro cerca de la entrada sobre una gruesa capa de mantas viejas. Se movió con rapidez, trajo agua, buscó la comida que pudo y encendió la pequeña estufa para calentar la habitación. El perro yacía inmóvil, su pecho subía y bajaba lentamente. Alora se sentó a su lado. Durante un largo instante, permaneció inmóvil. Luego habló en voz baja: «Te voy a llamar Viejo Azul». El nombre le vino a la mente sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando. La oreja del perro se movió ligeramente al oírlo. Alora se recostó contra la pared, sin apartar la vista de ella. Afuera, el viento seguía soplando entre los árboles, llevando consigo el mismo sonido silencioso a través de la nieve. No sabía por qué lo había hecho. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio en su casa se sentía diferente, no vacío, sino simplemente expectante. Alora permaneció sentada en el suelo de madera junto a Old Blue, con la mano apoyada suavemente sobre su cabeza, escuchando el lento ritmo de su respiración como si cada respiración importara más que la anterior. El fuego de la pequeña estufa crepitaba suavemente, extendiendo un calor tenue por la cabaña. Pero el frío persistía en los rincones,
como algo que se resistía a marcharse. Ella permaneció inmóvil durante un buen rato. Sentía como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el silencio que se estaba forjando entre ellos. Cuando Old Blue se movió ligeramente, Alora se inclinó hacia adelante. Él abrió los ojos un poco, primero desenfocados y luego fijándolos en ella. No había miedo en ellos, solo conciencia. Exhaló lentamente, como si hubiera contenido la respiración desde que lo vio por primera vez detrás del restaurante. «Aquí estás a salvo», dijo con suavidad. Las palabras sonaban sencillas, pero ni siquiera ella estaba segura de creerlas todavía. La mañana siguiente llegó en silencio. La escarcha cubría las ventanas, convirtiendo el mundo exterior en formas borrosas de blanco y gris. Alora se despertó temprano, como siempre, y lo primero que hizo fue comprobar cómo estaba el viejo azul. No se había movido mucho durante la noche, pero seguía respirando. Solo eso ya era una pequeña victoria. Más tarde ese mismo día, llamó a la doctora Hannah Lewis, una veterinaria de 42 años que llevaba más de una década trabajando en Frost Hollow y los pueblos cercanos. Hannah era conocida por su carácter tranquilo y sus manos firmes. Era de esas personas que hablaban poco pero se fijaban en todo. Llegó por la tarde, con las ruedas de su camioneta crujiendo sobre la grava helada. Dentro de la cabaña, Hannah se arrodilló junto a Old Blue y comenzó a examinarlo sin palabras. Le tomó el pulso, le revisó los ojos, el estado de sus piernas y la piel desgastada alrededor de su cuello. Cuanto más lo observaba, más cambiaba su expresión, pasando de la concentración rutinaria a algo más profundo. «Este perro no fue simplemente descuidado», dijo Hannah en voz baja después de un rato. «Fue entrenado, y no de forma casual». Señaló suavemente cómo sus músculos aún conservaban cierta estructura a pesar de su debilidad y cómo sus orejas reaccionaban a sonidos sutiles incluso en su estado. «Entrenamiento profesional, probablemente canino». Alora sintió una opresión en el pecho, pero no interrumpió. «Ha pasado por mucho», continuó Hannah. «Desnutrido, con lesiones sin tratar y los pulmones dañados. Pero aún resiste. Eso significa algo». «¿Podrá recuperarse?», preguntó Alora. Hannah hizo una pausa antes de responder. «Si lo hace, no será rápido ni fácil, pero no está dispuesto a rendirse». Tras la partida de Hannah, la cabaña se sentía diferente. No más ligera, sino más lúcida, como si una verdad se hubiera depositado suavemente en la habitación y no se fuera a marchar. Alora se sentó de nuevo junto a Viejo Azul, observándolo con más atención. No solo como al perro que había salvado, sino como algo más complejo, algo que portaba un pasado que aún no podía comprender. En los días siguientes, se estableció una rutina tranquila. Alora le daba pequeñas porciones de comida, le calentaba las mantas junto al fuego y le hablaba incluso cuando él no respondía. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. El Viejo Azul dejó de temblar tanto. Sus ojos permanecían abiertos durante más tiempo. Incluso llegó a cambiar de postura sin ayuda. Fue al cuarto día cuando Noah Bennett llegó por primera vez a la cabaña. Noah era un alumno de 10 años de la clase de Alora, un niño callado que solía sentarse al fondo del aula y solo hablaba cuando era necesario. Vivía con su tío y rara vez se unía a los demás niños durante el recreo. Alora lo había notado mucho antes, pero aún no había encontrado la manera de acercarse a él. Esa tarde, él estaba parado en la puerta, con las manos metidas en las mangas del abrigo. «He oído que has traído un perro a casa», dijo en voz baja. Alora vaciló un instante y luego se hizo a un lado. «Puedes pasar». Noah entró despacio, recorriendo la habitación con la mirada hasta que encontró a Old Blue tumbado cerca de la estufa. No se apresuró a acercarse. Simplemente caminó un poco más allá y se sentó a una corta distancia. Durante un buen rato, no dijo nada. Luego, en voz baja, habló: «Hola». Al principio, el Viejo Azul permaneció inmóvil, pero tras unos segundos, una de sus orejas se movió ligeramente hacia la voz del niño. Eso bastó. Desde ese día, Noé empezó a visitarlo después de clase. Se sentaba junto al Viejo Azul y hablaban de cosas sencillas: lo que había pasado en clase, la nieve afuera, un pájaro que había visto por el camino. Su voz era tranquila, firme, sin pretensiones. Y, de alguna manera, el Viejo Azul escuchaba. Sus ojos seguían al niño,
Su respiración se volvía más regular cuando Noé estaba cerca. Al principio, Alora observó todo desde la distancia, sin estar segura de lo que veía. No era nada dramático. No había cambios repentinos, solo pequeños momentos que parecían tener más importancia de la debida. Pero con el paso de los días, algo más empezó a cambiar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, el viejo azul alzó la cabeza más de lo habitual. Se puso rígido, con la mirada fija en la ventana. Un gruñido sordo, casi un gemido ahogado, brotó de su garganta. Alora se giró hacia la ventana. Afuera, el patio parecía vacío. La nieve cubría el suelo sin que nadie la molestara. «Está bien», susurró, aunque no sabía a quién se dirigía. El viejo Blue no se relajó de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos, alerta de una manera que no se correspondía con su cuerpo debilitado. Solo después de varios segundos volvió a bajar lentamente la cabeza. Esa noche, Alora tuvo problemas para dormir. Cerca de la medianoche, oyó algo, no fuerte, solo un leve crujido de nieve afuera. Se incorporó, escuchando con atención. La cabaña estaba en silencio. El fuego se había apagado. El sonido no se repitió. Por la mañana, salió. Cerca del borde del patio, los vio, huellas, no suyas, no de Noé, más grandes, más profundas, que conducían hacia un lado de la casa y luego se adentraban en el bosque. Alora permaneció allí un largo rato, sintiendo el aire frío contra su rostro. Se giró lentamente, contemplando el silencioso bosque que rodeaba su casa. Los árboles permanecían inmóviles, con sus ramas cargadas de nieve, sin revelar nada. Cuando regresó al interior, el viejo azul estaba despierto, vigilando la puerta. Él lo sabía. 2 días después, Rick Dawson regresó. Alora oyó su camioneta antes de verla. El motor rompió el silencio y se detuvo justo afuera de la cabaña. Ella salió al porche mientras él se acercaba, sus botas crujiendo sobre el suelo helado. Rick miró a su alrededor brevemente, luego a ella. «He cambiado de opinión», dijo. «Quiero que me devuelvas al perro». Alora no se movió. «¿Lo vendiste?» La expresión de Rick se tensó un poco. «No importa. Te devolveré el dinero». Desde dentro de la cabaña, Old Blue se removió. Los ojos de Rick se dirigieron hacia la puerta. Por un instante, algo cruzó su rostro. No era ira, no exactamente, sino más bien preocupación. Fue entonces cuando Alora comprendió. No se trataba de posesión. Se trataba de algo que Rick no quería que ella tuviera. «No», dijo con voz firme. «Se queda aquí». Rick sostuvo su mirada un instante más. Luego asintió brevemente, como si estuviera grabando algo en su mente. «No sabes lo que tienes», dijo en voz baja. Después se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Alora se quedó allí, observando hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia. El viento volvió a soplar suavemente entre los árboles, trayendo consigo ese mismo sonido bajo y lejano. Cuando regresó al interior, Old Blue seguía vigilando la puerta. Y por primera vez, Alora comprendió que lo que había traído a casa de aquel restaurante no era solo un perro que intentaba sobrevivir. Era algo que la había estado esperando. Las palabras de Rick resonaron en el aire frío mucho después de que su camioneta desapareciera por la carretera, y Alora se quedó allí un instante más, observando el camino vacío como si algo invisible acabara de atravesar su vida y dejara una huella que aún no comprendía. Cuando volvió a entrar, Old Blue seguía mirando la puerta, su cuerpo inmóvil pero sus ojos alerta, como si ya hubiera comprendido lo que ella apenas empezaba a sentir. Los 2 días siguientes transcurrieron bajo un cielo que se volvía más denso con cada hora que pasaba. El viento arreció, la temperatura bajó y, al tercer día, llegó la tormenta. La nieve caía espesa y rápidamente, cubriendo el patio, los árboles y el estrecho camino que salía de la cabaña, hasta que el mundo exterior se convirtió en una mancha blanca y silenciosa. Esa mañana, Noah no llegó. Al principio, Alora pensó que era por la tormenta. Los caminos estaban difíciles y su tío podría haberlo retenido en casa. Pero con el paso de las horas, una inquietud silenciosa se apoderó de ella. Noah había venido todos los días, incluso cuando hacía mucho frío. Nunca faltaba sin avisar. Al caer la tarde, la inquietud se convirtió en certeza. Algo andaba mal.
Alora se puso el abrigo y salió. El viento la empujaba como si intentara obligarla a entrar. La nieve le azotaba la cara y la visibilidad ya se desvanecía. Dudó solo un instante y luego se giró hacia la casa de Noah. Detrás de ella, Old Blue se movió. Escuchó un leve ruido y se volvió. El perro luchaba por mantenerse en pie. Le temblaban las patas, su cuerpo estaba inestable, pero ahora había algo más fuerte que la debilidad. Determinación. No, dijo Alora en voz baja, acercándose a él. No puedes. Pero el viejo azul no se rindió. Dio un paso adelante, luego otro, lento, irregular, pero decidido. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa mirada no hubo vacilación. Alora comprendió. De acuerdo, susurró. Iremos juntos. Se adentraron en la tormenta. Durante el primer tramo, Alora intentó seguir el camino que conocía, pero la nieve ya había borrado la mayoría de las marcas. Los árboles se veían diferentes bajo la tormenta, sus formas se difuminaban, sus sombras cambiaban. El viento transportaba el sonido de maneras extrañas, transformando el silencio en algo vivo. El viejo azul caminaba delante, no rápido ni firme, pero con determinación. A veces se detenía, alzando ligeramente la cabeza como si escuchara algo que Alora no podía oír. Luego volvía a moverse, eligiendo una dirección sin dudarlo. Al cabo de un rato, Alora se dio cuenta de que ya no se dirigían a la casa de Noé. «Vamos por el camino equivocado», gritó por encima del viento. El viejo azul no se dio la vuelta. Siguió adentrándose en el bosque. Alora la siguió. Pasaron los minutos, o tal vez más. El tiempo parecía distorsionarse en medio de la tormenta. Los árboles se volvieron más densos, el suelo menos familiar. El camino bajo sus botas se sentía irregular ahora, oculto bajo capas de nieve fresca. Entonces, Old Blue se detuvo. Delante de ellos, parcialmente oculta por la nieve y las ramas, se alzaba una pequeña estructura de madera, una cabaña vieja, desgastada y claramente abandonada. La puerta colgaba ligeramente abierta, moviéndose con el viento. El corazón de Alora comenzó a latir más rápido. Se acercó con cuidado, cada paso deliberado. El viento parecía más tranquilo allí, como si el bosque mismo contuviera la respiración. «Hola», llamó, con voz firme pero baja. No hubo respuesta. Empujó la puerta para abrirla. Dentro, el aire era más frío que afuera, pesado y quieto. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de las tablas rotas. Y entonces lo vio, a Noah. Estaba sentado en el suelo, con las manos atadas sin apretar delante de él, el rostro pálido pero consciente. Cuando vio a Alora, sus ojos se abrieron de par en par. «Señorita Vance», susurró. Un suspiro de alivio la invadió, pero no duró mucho. Desde las sombras al fondo de la habitación, se produjo un movimiento. Rick Dawson dio un paso al frente, con una expresión que ya no era indiferente, sino aguda y concentrada. Detrás de él se encontraban otros dos hombres, ambos desconocidos, que observaban atentamente. Uno era más alto, de hombros anchos, probablemente de unos 40 y pocos años. El otro, más joven y nervioso, se movía inquieto como si no estuviera seguro de la situación. «No debiste haber venido», dijo Rick con calma. Alora se interpuso ligeramente entre Noah y él, instintivamente, se colocó entre ambos. «Déjalo ir». Rick negó con la cabeza. «¿No te das cuenta de en qué te has metido?» El viejo Blue dio un paso al frente. El cambio en él fue inmediato. La debilidad seguía ahí, visible en el temblor de sus piernas, pero algo más profundo se había apoderado de él. Su postura cambió, bajó ligeramente la cabeza y fijó su mirada en Rick. Por un instante, Rick vaciló. «¿Lo ves?», dijo Rick en voz baja. «Ese perro no es un simple callejero». Alora no respondió. No hacía falta. Ya lo sentía, la verdad que se había ido gestando desde el momento en que lo vio detrás del restaurante. El viejo azul se movió primero. No fue rápido, pero sí preciso. Se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia con una fuerza que sorprendió a todos en la sala. El hombre más alto reaccionó, retrocediendo, pero el viejo azul ya estaba allí, desestabilizándolo. El joven buscó algo, tal vez un arma, tal vez solo instinto,
pero la sala ya se había sumido en el caos. «¡Llamen a la policía!», gritó Alora, sacando el teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Rick intentó acercarse, pero Old Blue se movió de nuevo, interponiéndose entre ellos y resistiendo el esfuerzo. De repente, se oyó un crujido seco. Por un instante, todo pareció detenerse. Old Blue se tambaleó. Su cuerpo se quedó inmóvil y luego cedió lentamente. Se desplomó sobre el suelo de madera, una mancha oscura extendiéndose por su hombro. «¡No!». Alora cayó de rodillas a su lado, presionando la herida con las manos, intentando detener lo que no podía controlar. «Quédate conmigo, por favor. Quédate conmigo». Afuera, el lejano sonido de las sirenas comenzó a resonar, débil al principio, luego haciéndose más fuerte en medio de la tormenta. Rick miró hacia la puerta, calculando. Los dos hombres que estaban detrás del vacilaron, ya habían perdido la confianza. En cuestión de minutos, la cabaña se llenó de movimiento. Oficiales entrando, voces gritando, órdenes dadas. A Rick lo apartaron, su resistencia ya era breve e inútil. Los demás también fueron llevados. Sus rostros palidecían bajo la tenue luz, pero Alora no los miró. Permaneció donde estaba, con las manos aún presionadas contra la herida de Old Blue, su voz baja y firme a pesar del temblor que la envolvía. «No estás solo», susurró. «Ya no». La respiración del viejo Blue era superficial e irregular, pero seguía allí, aferrándose a la vida mientras Alora mantenía las manos firmemente presionadas contra la herida, negándose a dejar escapar el momento. La tormenta exterior había comenzado a amainar, pero dentro de la cabaña abandonada, todo parecía suspendido entre el miedo y la esperanza hasta que llegaran los paramédicos. Uno de ellos, Lucas Grant, un paramédico de 33 años, se apresuró a evaluar la lesión mientras otro agente apartaba con cuidado a Alora. «Sigue vivo», dijo Lucas con voz tranquila y firme. «Tenemos que actuar ya». Llevaron a Old Blue a la oscuridad de la noche, envolviéndolo bien para que no pasara frío mientras lo colocaban en la parte trasera del vehículo de emergencia. Alora subió sin dudarlo, sin apartar la vista de él. El viaje de regreso a Frost Hollow se hizo eterno. Cada pequeño movimiento, cada respiración de Old Blue parecía incierta, como si el tiempo mismo fuera frágil. No acudieron a un hospital para personas. En cambio, se dirigieron directamente a la pequeña clínica veterinaria a las afueras del pueblo, donde la doctora Hannah Lewis ya los esperaba, pues había sido avisada con antelación. La clínica era modesta, pero era el único lugar equipado para atender lo que se avecinaba. Hannah echó un vistazo a la herida e inmediatamente se puso a trabajar. Sus movimientos eran precisos, ensayados y silenciosos, como si comprendiera que el pánico no tenía cabida allí. «La bala está alojada cerca del hombro», dijo con voz controlada. «No alcanzó el corazón, pero el daño es considerable. Voy a extraerla». Alora permanecía de pie justo fuera de la sala de tratamiento, con las manos fuertemente entrelazadas. Podía oír el suave sonido de los instrumentos metálicos y las instrucciones en voz baja que Hannah le daba a su asistente, una joven auxiliar veterinaria llamada Claire Ruiz, de 26 años, que se movía con rapidez pero con cuidado a su lado. El tiempo transcurría sin que nos diéramos cuenta. Cuando Hannah finalmente salió, se notaba cansancio en sus ojos, pero también algo más, alivio, aunque con cautela. «La bala ya salió», dijo, «pero su estado sigue siendo crítico. Es mayor y su cuerpo ha sufrido demasiado. Los próximos días serán cruciales». Alora asintió, incapaz de hablar. Más tarde esa noche, llevaron a Old Blue de vuelta a la cabaña. La tormenta casi había amainado por completo, dejando un silencio denso e inmóvil. Dentro, Alora le preparó un lugar cerca del fuego, arropándolo con mantas y manteniendo la habitación caliente. Se sentó a su lado de nuevo, como la primera noche, pero esta vez todo se sentía diferente. El peso de lo sucedido la oprimía, negándose a descansar. Horas después, mientras limpiaba con cuidado la sangre seca de su pelaje, su mano se detuvo. Allí, bajo la fina capa de pelo gris y desgastado, notó algo tenue, una marca, no natural, no casual. Se inclinó más, apartando el pelaje con cuidado. Un tatuaje, antiguo, descolorido, pero aún visible. Contuvo la respiración. K9DC417, susurró. Por un instante, la habitación pareció moverse a su alrededor. El fuego crepitaba suavemente,
pero el sonido se sentía lejano. Su mente trabajaba a toda velocidad, uniendo piezas que no se había dado cuenta de que estaban conectadas. Daniel Carter, su esposo, un oficial de la unidad canina. Alora se levantó lentamente, con las manos temblando ahora por una razón diferente. Caminó hacia el pequeño estante cerca de la ventana, donde guardaba algunas cosas que no había podido guardar. Entre ellas había una vieja carpeta, desgastada por los bordes, que contenía informes y documentos de años atrás. La abrió. Sus ojos recorrieron las páginas, moviéndose más rápido con cada segundo hasta que se detuvieron. Designación de la unidad, identificación del perro policía, Atlas. El nombre pareció resonar en la silenciosa habitación. Volvió a mirar al perro que yacía junto al fuego. Viejo azul, Atlas. Parecía imposible, y sin embargo, todo encajaba demasiado bien como para negarlo. El entrenamiento, la percepción, la forma en que se había movido en la cabaña, la forma en que la había mirado desde el principio. Dijeron que te habías ido, susurró, acercándose de nuevo. Dijeron que no lo lograste. Atlas no respondió, pero su respiración se aceleró ligeramente, como si algo en su voz lo hubiera alcanzado. Alora se arrodilló a su lado, apoyando suavemente la mano sobre su cabeza. Sus pensamientos ya no estaban dispersos. Eran claros, nítidos y cargados de comprensión. No había muerto. Había sido secuestrado, perdido en un lugar donde nadie lo había buscado, sobreviviendo de maneras que ningún ser vivo debería tener que soportar, y de alguna forma había encontrado el camino de regreso, no al pasado, sino a ella. Una silenciosa comprensión la invadió, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido antes. El perro que había decidido salvar nunca había sido un extraño. Había formado parte de su vida, de la persona a la que había amado, de un mundo que había terminado demasiado pronto. «Regresaste», dijo en voz baja, con la voz quebrándose lo suficiente como para transmitir la verdad. Atlas yacía inmóvil, su cuerpo débil, su respiración lenta, pero lo suficientemente firme como para resistir. Alora permaneció a su lado toda la noche. No durmió. No se separó de él. Cada vez que su respiración cambiaba, se acercaba más, escuchando, esperando, negándose a dejar que el miedo se apoderara de lo que aún podía proteger. Al amanecer, la luz volvió a iluminar la cabaña con tonos suaves y pálidos. La tormenta había amainado, dejando el mundo exterior en calma e intacto. Dentro, Atlas seguía allí, vivo, pero frágil. La doctora Hannah regresó más tarde ese día para ver cómo estaba. Examinó la herida de nuevo, ajustó los vendajes y escuchó atentamente su respiración. Sobrevivió a la noche, dijo. Es más de lo que esperaba, pero hay que ser honestos. No solo se está recuperando de la bala. Lleva años de daño. Alora asintió. Ahora comprendía que sobrevivir no significaba recuperarse como la gente esperaba. Significaba algo más silencioso, algo más incierto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Hannah vaciló. No lo sé. Días, tal vez más. Depende de él. Tras la partida de Hannah, la cabaña volvió al silencio. Alora se sentó junto a Atlas, apoyando suavemente la mano en su hombro, con cuidado de no tocar la venda. Ya no sentía la misma confusión de antes, solo claridad. La vida que había salvado no era solo la de un perro, era un pedazo de su propio pasado, que regresaba a ella de una forma que jamás habría imaginado. Y ahora se le escapaba de nuevo, pero esta vez no lo dejaría sola. Atlas seguía allí a la mañana siguiente, su respiración tranquila pero constante. Los primeros rayos de un día más apacible se colaron por la ventana empañada y se posaron sobre el suelo de madera como una promesa que finalmente había decidido quedarse. Alora se sentó a su lado, igual que la noche anterior, pero algo en su interior había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba. Se había transformado en algo más sereno, algo paciente. Noah llegó poco después del amanecer, dejando pequeñas huellas de sus botas en la nieve frente a la cabaña. Llamó suavemente antes de entrar, como si ya comprendiera que los ruidos fuertes no tenían cabida allí. Era un niño de 10 años que había aprendido a manejar el silencio con cuidado, y hoy ese silencio se sentía diferente. ¿Está bien?, preguntó Noah en voz baja. Alora asintió levemente. Sigue con nosotros. Noah se acercó y se sentó junto a Atlas,
como tantas veces antes. No lo tocó de inmediato. En cambio, empezó a hablar de la escuela, de la tormenta, de lo despejado que se veía el cielo esa mañana. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un ritmo constante, como algo familiar al que Atlas podía aferrarse. Atlas apenas se movió, pero sus oídos se inclinaron ligeramente hacia la voz del muchacho. Su respiración seguía siendo lenta, pero ahora se percibía en ella una calma, algo menos frágil que antes. Los días transcurrían en esa rutina tranquila. Cada mañana, Noé llegaba. Cada día, Alora preparaba comida caliente, cambiaba las vendas y mantenía el fuego encendido. Y Atlas permanecía allí, débil, pero presente. Ya no luchaba como antes, sino que se mantenía firme con serenidad. La doctora Hannah siguió visitándolo, controlando su estado con atención. «Está estable», dijo una tarde con voz pensativa. «No mejora rápidamente, pero tampoco se está deteriorando. Eso es inusual, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado». Alora comprendió a qué se refería. Atlas ya no sobrevivía solo por instinto. Algo más lo mantenía allí. Una tarde, mientras la nieve comenzaba a derretirse ligeramente bajo un sol más suave, Alora tomó una decisión. Abrió la puerta de su cabaña, no solo para Noah, sino para otros. La noticia de que estaba creando un pequeño espacio extraescolar se extendió lentamente por Frost Hollow, un lugar donde los niños podrían venir, sentarse junto al fuego y aprender a cuidar de los animales, a ser amables y a escuchar. Al principio, solo vinieron 2 niños, luego 3, y después más. Se sentaron en silencio, sin saber qué hacer, pero allí estaba Atlas, recostado cerca de la estufa, con una presencia serena y firme. No necesitaba moverse mucho. No necesitaba hacer nada. Los niños lo observaban, y de alguna manera, eso era suficiente. Noah permanecía siempre cerca de él, a menudo sentado con una mano apoyada suavemente en el suelo junto a Atlas, como si protegiera el espacio de tranquilidad que lo separaba. «Él escucha», dijo Noah una vez, mirando a Alora. Alora sonrió levemente. «Sí, lo hace». Pasaron las semanas. La nieve comenzó a retirarse de los bordes del jardín. Los árboles ya no parecían tan pesados, y el aire traía un frío diferente, uno que presagiaba un cambio, más que una resistencia. Una tarde, llegó una nueva visitante. La señora Clara Whitmore, una bibliotecaria jubilada de 60 años que vivía en las afueras del pueblo, estaba en la puerta con un pequeño bulto envuelto en una manta desgastada. «Lo encontré cerca de la carretera», dijo con dulzura. No sabía a dónde más llevarlo. Dentro de la manta había un pequeño cachorro de pastor alemán, delgado, tembloroso y asustado, pero vivo. Alora se arrodilló y lo tomó con cuidado entre sus manos. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban muy abiertos y llenos de incertidumbre. Miró hacia Atlas. No se había movido mucho ese día, pero ahora, lentamente, levantó la cabeza. La habitación quedó en silencio. Atlas observó al cachorro durante un largo rato. Luego, con un esfuerzo visible, acercó ligeramente su cuerpo. El movimiento fue pequeño, pero significativo. El cachorro vaciló, luego se inclinó hacia él, atraído por algo que no comprendía. Atlas bajó la cabeza suavemente a su lado. Por primera vez desde su lesión, su respiración cambió. No se debilitó, sino que se volvió más profunda, más constante. Alora observaba esto en silencio, con el pecho oprimido por una sensación que no lograba describir del todo. No era alivio. Era algo más sereno, algo completo. Atlas ya no estaba allí para luchar. Estaba allí para quedarse, para ser testigo, para devolver algo. Esa noche, cuando los niños se marcharon y la cabaña recuperó su familiar silencio, Alora se sentó a su lado una vez más. Colocó suavemente la mano sobre su hombro, con cuidado de no tocar la herida en proceso de curación. «Ya no tienes que aguantar el dolor», dijo en voz baja. «Puedes quedarte porque estás en casa». Atlas no reaccionó visiblemente, pero su respiración se mantuvo constante, y en ese ritmo silencioso había una respuesta. Afuera, el último soplo del viento invernal se deslizaba suavemente entre los árboles, ya no áspero, ya no interminable. El pueblo de Frost Hollow se sentía diferente ahora. No más cálido, ni más luminoso, sino abierto. Alora miró a su alrededor.
El fuego, las mantas, el lugar donde se habían sentado los niños, la pequeña vida que había regresado a ella de una forma que jamás había esperado. Ahora lo entendía. Algunas cosas nunca se pierden del todo. Solo esperan. Esperan el momento en que alguien esté dispuesto a tender la mano, incluso si eso le cuesta todo. Esperan el momento en que la bondad decida quedarse. Atlas había regresado, no para revivir el pasado, sino para terminarlo en paz. Y esta vez, no estaba solo. Hay historias que avanzan rápidamente, y luego están historias como esta, tranquilas, pausadas y profundamente humanas. Esta nunca fue solo la historia de un perro herido. Fue una historia sobre una pérdida que nunca se desvanece del todo, sobre un amor que se niega a desaparecer y sobre los hilos invisibles que conectan el pasado y el presente de maneras que no podemos explicar. Alora creyó haberlo perdido todo con la muerte de su esposo, pero la vida, a su manera, le devolvió un pedazo de ese amor, roto, desgastado, pero aún vivo. Atlas no se salvó por la fuerza. No se salvó por milagros. Se salvó por la bondad, por una simple decisión tomada en un momento en que habría sido más fácil dar la espalda. Y a cambio, devolvió algo mucho más valioso que su propia vida. Dio sanación. Dio conexión. Les recordó a todos a su alrededor que incluso las almas más heridas aún pueden llevar luz. La verdad es que, a veces, lo que rescatamos termina rescatándonos a nosotros. Y a veces, lo que creemos que es el final, es simplemente la vida encontrando la manera de volver a casa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por sentirla, por escucharla y por compartir este viaje íntimo con nosotros. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte para apoyar a nuestro equipo. Y en los comentarios, cuéntanos alguna historia que hayas visto o vivido. Algo real, algo significativo. Te escucharemos con todo nuestro corazón.